Hola amigos, bueno, el video número 2 con respecto a la lanza. Ahora vamos a hablar específicamente con respecto a la lanza o lancea, nombrado como se entendería en la Edad Antigua, pero en la península ibérica, ya específicamente en la Edad Antigua, y ya no estaríamos hablando de romanos y bárbaros, estaríamos hablando de cristianos y musulmanes. La lanza, aproximación tipológica y uso en el siglo XI. Las fuentes musulmanas, como argumentamos en el capítulo anterior, tienden a diferenciar funcionalmente la lanza del caballero de la del peón. O sea que supuestamente hay una diferencia entre la lanza que usaría el peón que el caballero. Pero lo que sucede es que habitualmente las fuentes no narran a qué tipo de lanza utilizaría el peón. Es como que no existe un tipo de lanza usada por el peón. No, es que a los escritores antiguos no les interesaba describir qué armas utilizaría el pueblo, y que se especificaban sí o sí en las armas que utilizaban los caballeros o qué armas estaban en las armerías, ya sea cristianas como musulmanas. No obstante, también existe algún documento en que se la nomina de otro modo. No sabemos si aludiendo a su condición de arma de peonía o haciendo referencia a algún rasgo concreto de esta. Es el caso del documento por el que Sancho Garcés reparte todos sus bienes militares a su mesnada, a sus hombres, entre los cuales deja una pica o a uno de sus caballeros, así como y está escrito de esta manera, sa aginad a spata. En este último caso resulta curioso el modo en que la llama, pues no se muestra así en ninguna otra fuente, no es nombrada, no está escrita de esta forma en ninguna otra fuente, siendo que está hablando de una lanza. El término parece descender etimológicamente del verbo agonare, que significa luchar, sin descartar que la palabra gótica agja, H-A-G-J-I-A, literalmente significa guarda, tenga algo que ver. Todo indica que las lanzas de cristianos y musulmanes en la península eran distintas, originalmente en tamaño. Sin embargo, creemos que la morfología, forma de sus moarras, a tenor de los restos arqueológicos y de la iconografía, debieron confluir en algún momento en el siglo XI. ¿A qué nos referimos? De que ya en el siglo XI podíamos tener el mismo tipo de arma, el mismo tipo de lanza, tanto en manos de cristianos como de musulmanes. No podemos decir que un arma era específicamente utilizada por unos o por otros. Tenemos que quitarnos de la cabeza de que las armas eran exclusivas de un lado o del otro, como hasta las espadas cristianas, espadas musulmanas. Tanto la hibridez como el intercambio de armas, ya sea por trofeo, ya sea por gusto, o ya sea por regalos protocolares, era habitual que haya armas cristianas utilizadas por musulmanes y armas musulmanas utilizadas por los primeros. Aquí hay una fuente. Un modelo de arma que el cronista vuelve a mentar posteriormente en otra ceremonia militar al describir a los esclavos negros con lanzas francas, de ancho hierro y con el astil adornado con tubitos de plata, como explicamos en el primer video. ¿Qué diríamos con tubitos de plata? Diríamos que las lanzas tendrían en las astas tendrían cada tanto el tramo un tubito, aquí está pintado, pero un tubito de plata adornando cada una de ellas, ¿sí? A modo de decoración, a modo de ostentación de poder y de dinero. O sea que si yo tengo la posibilidad de poder adornar las astas de mis esclavos con tubos de plata, imaginemos lo que serían las armas que llevo yo o que llevan mis hombres de mi guardia de primera línea, ¿no? En cuanto a la composición de su asta o ástil, las noticias que tenemos no son muy abundantes. El Carmen
Campidoctoris especifica que la lanza del Cid Campeador era de fresno, como explicamos en el primer video. Tal como nos indica Ibn Udail, las lanzas llevaban encajada el ástil en la propia moarra, mediante cilindro hueco de su parte inferior. No tenemos noticias de otros sistemas de sujeción, y los hallazgos arqueológicos así lo confirman. Durante al menos 400 años, del siglo IX al siglo XII, hubo dos modelos de moarra, y que se mantendrán inalterados. O sea, estamos diciendo de que la lanza, en su modelo, ¿sí?, la hoja está encajada al ástil con el mismo sistema de sujeción, ¿sí? El sistema de sujeción, ¿sí?, por un tubo que estaba sujeto en la misma forma a la cabeza de la punta, ¿sí? Un tubo que aquí adentro se insertaba la cabeza, ¿sí?, del asta de la lanza durante aproximadamente 400 años, del siglo IX al siglo XII. La iconografía suele mostrarnos durante todo este periodo con una morfología prácticamente invariable. Nos referimos a los tipos de lanza 9 y 9A. A ver, figura anexa, 9 y 9A. Y este libro justamente nos da una especificación espectacular como para poder guiarnos. Son las dos primeras lanzas que tenemos aquí, ¿sí? La 9 y la 9A. Este y este. Este es el modelo de lanza que tenemos que tener todos los que representamos del siglo IX al siglo XII. Bien, entonces, la iconografía suele mostrarlos durante todo este periodo ¿sí?, en forma invariable, estos dos modelos. El primer tipo presenta una morfología aristada, que algunas fuentes, como los Beatos, la muestran incluso obtusa o acumitada. Representa la hoja con nervadura central o sin ella. La hoja con nervadura central o sin ella. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos que la hoja con nervadura central o sin ella? Decimos y nombramos nervadura. Nervadura central es cuando tenemos este nervio, ¿sí?, este nervio al centro. Nervadura central. Ese nervio central. Y sin ella, una hoja totalmente plana, sin nervio. Entonces, dos características: hojas con nervadura central o sin ella, y la forma de sujeción es con un astil, ¿sí?, con un astil el astil que se une directamente, ¿sí?, este tubito al astil, pero que al mismo tiempo es parte de la hoja. Y una hoja de no más de 10 centímetros. Esta hoja tiene más, tiene que llegar hasta aquí más o menos. Bueno, esto es lo que nos dice el maestro, ¿sí?, y el investigador Darío Español Solana en su libro. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es de que, según, en mi visión como requeridor histórico, según el largo de la lanza, del ástil, según el largo, es la capacidad que me puede permitir a mí. Si yo soy un peón que quiero defenderme en combate de otro peón, necesito una lanza que yo pueda manejarla, ¿sí?, a una mano y que el otro pueda tener un escudo. Si yo cuento con un escudo, puedo manejarla a una mano. Una lanza que mida mi altura es la lanza promedio para todo combatiente, como se veía desde la antigüedad. Con la altura generalmente lo que se ve es que tiene que tener la altura del propio combatiente. Ahora bien, si yo tengo que oponerme a una caballería y soy parte de una fuerza estandarizada, como eran los hoplitas, como eran los tercios en la Edad Moderna, podemos encontrarnos con que
con que las lanzas eran estandarizadas, ya hechas por armerías, en las cuales éramos netamente infantería, formación de orden cerrado, y nos podíamos permitir tener lanzas largas, de 4, 5, 6 metros o más. Pero en este caso sirve si estoy en una formación de orden cerrado, porque un infante que va a combatir en forma individual en orden abierto no puede nunca utilizar una lanza de semejante tamaño. Entonces la lanza normal es la lanza estándar, todo terreno, es la lanza de la altura de quien la usa. Ahora bien, si yo pretendo, soy un hombre de caballería, puedo tener dos tipos de lanzas. Una jabalina o una lanza de combate de caballería para combatir a una mano o a dos. La jabalina, con que tenga la altura de con que tenga el alto de 1,20 m, es una arrojadiza, bien voladora, es perfecto. Y puedo llevar 4 o 6 de estas armas. Ahora bien, si tengo un arma para ofender de punta de una mano, de combate a caballo, la lanza, normalmente con que tenga 3-4 metros de largo es excelente, pero voy a tener que utilizarla a una mano, me va a complicar, y preferentemente cuanto más larga, ya estoy superando los 3 metros, ya necesitaría utilizarla a 2 manos. Es otro arte. En la Edad Media también se utilizaban armas, las jabalinas. La caballería también arrojaba jabalinas. Entonces, quitémonos de la cabeza de que el hombre que era a caballo siempre iba con una lanza larga. También puede ser que llevara un par de jabalinas arrojadizas para un combate a distancia. Nadie va a querer entrar realmente en un combate cuerpo a cuerpo de a caballo. Salvo en la edad de la caballería pesada, en la que eran otro tipo de formaciones. Bueno, y hablando de caballería, acá vino el señor Jamal y tuve que agarrar el teléfono porque casi me lo muerde. Jamal, ¿tenés alguna palabra que decir? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, aquí por razones de fuerza mayor casi terminamos el video. Pero bueno, ya dijo lo que tenía que hacer y ya intervino y ya se retiró. Un detalle más que yo quería aclarar es el hecho de que la lanza combate tanto de punta, ofendiendo de punta, como existen lanzas de largas moarras francas, como decían ahí. Los musulmanes decían lanzas francas porque eran utilizadas por los francos, por los cristianos, pero también era vista las lanzas francas de lanzas de hoja tan larga que parecían espadas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una lanza, que no tengo aquí una de ellas, pero de hoja larga que parecía una espada, ¿qué significa? De que también puedo ofender con una espada. ¿Qué puedo hacer? La puedo tener afilada, puedo tener afilado un largo filo que me puede servir a mí como para tanto ofender de punta como para poder cortar, para poder desgarretar. Entonces, no todas las lanzas exclusivamente se utilizan para ofender de punta. También podemos tener lanzas con características para poder cortar. Bueno amigos, espero que se encuentren muy bien y que todos a su tiempo tengan su lanza siempre colgada de su pared sin tener que utilizarla ni salir en batalla nunca. Gratos estos tiempos de paz. Que tengan una excelente tarde.